Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Si recuerdan, habíamos estado viendo una serie de vídeos en los que hablábamos sobre los mandamientos según Juan el Bautista, los mandamientos según Jesucristo, en los evangelios, etcétera, ¿no? En realidad no es un estudio o unos vídeos dedicados a los mandamientos de Dios, ¿no? Es más bien dedicados a la voluntad de Dios, a ver cómo se nos habla en la palabra de la voluntad de Dios, pues en los textos en los que habla Juan el Bautista, en los textos en los que habló Jesús en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas, en San Juan, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a retomar esto y vamos a ver qué nos habla de la voluntad de Dios en las cartas de Juan. Y bueno, pues si Dios quiere, pues haré uno según de cada capítulo de las cartas de Juan, capítulos que son bastante cortitos, pero bueno, así nos va quedando mejor en la mente y en el corazón lo que Dios quiere decirnos aquí en la palabra, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con Primera de Juan 1 y voy a leer principalmente los versículos del 5 al 10, que creo que son los que más hablan para enseñarnos cuál es esa voluntad de Dios que a Él le gustaría que nosotros llevásemos a cabo, que cumpliésemos, ¿no? Entonces comienzan diciendo: este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a parar aquí un momento y vamos a ir escudriñándolo poco a poco. Nos dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Efectivamente, Dios es puro, Dios es santo, Dios solo tiene bien en sí mismo. No hay nada malo en Él, ni que salga de Él. Esto ha sido un tema de debate muy grande, que por qué existe mal en la tierra. Si Dios es santo, bueno y perfecto, ¿cómo puede haber mal en la tierra? Muchos dicen, bueno, por el pecado original, sí. Pero ¿por qué Satanás también era malo? El tema está en que Dios es santo, perfecto, Dios es bueno. Pero ¿qué ocurre? Todo lo que no es Dios fue creado por Dios. Dios podía haber creado al hombre o incluso a los ángeles sin capacidad de decisión. Podría haberlos hecho como autómatas, como máquinas, como la inteligencia artificial, que todos dijeran lo mismo, que todos dijeran, sí, te amo Dios. Pero claro, ¿qué sentido tiene eso para Dios, crear personas que no por su voluntad, sino porque tienen programado eso en su mente, le dijeran todo el tiempo Dios te amo, sin sentir nada por Dios, sino porque está programado en ellos el decir Dios te amo, Dios te amo? Cuando uno se casa con alguien, está enamorado, espera que la otra persona también esté enamorada por su propia voluntad, no por obligación, no que se case por obligación, que uno la secuestre y la tenga secuestrada para que le diga que le ama por obligación, ni siquiera por interés, que sea un amor desinteresado, no por el dinero, no porque, o sea, que no es que queramos a Dios pues porque nos provee, que queramos a Dios porque nos sana, por interés no, sino yo creo en Dios, creo en Jesucristo, los amo porque sé que es mi creador, porque sé que quiere todo lo bueno para mí, porque sé que si creo en Él voy a tener vida eterna junto a Él y que voy a ser feliz.
Y entonces le amo porque le amo, o sea, porque mi Padre, porque Jesús me ama y por eso es que le amo. Claro, Dios hizo al hombre y a los ángeles con libre albedrío. Al haberlos hecho con libre albedrío, pueden escoger hacer lo bueno, o sea, hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Uno dice, pero entonces, ¿cómo alguien puede hacer el mal? Pues desde el momento en que tú puedes coger un vaso de agua y bebértelo o no bebértelo, desde el momento que tomas esa decisión, ya existe, digamos, el bien o el mal. No hay nada bueno o malo en beber un vaso de agua, digo en cualquier acto, en fornicar, no fornicar, en beber alcohol o no beber alcohol. Ahí es una libertad personal que Dios da a las personas. Entonces, por eso, a veces sucede el mal y a veces sucede el bien, porque Dios nos dio libre albedrío. Dios no desampara a nadie. Si alguna persona yerra, se equivoca, para eso tenemos a Jesucristo que murió por nosotros. Y si nos arrepentimos, Él nos perdona. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, como aquí dice, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, eso lo habrán visto ustedes también, sí, yo estoy todos los días en comunión, Cristo habita en mí y yo con Dios, estamos en comunión. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos decir que estamos en comunión con Dios, que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo vive en mí y hacer lo que queramos. Porque si decimos que estamos en Él y andamos, o Él está en nosotros y andamos en tinieblas, estamos mintiendo, claramente estamos mintiendo, porque Dios no habita donde hay pecado. Es cierto que todos podemos equivocarnos, y para eso está el arrepentimiento, para reconocer tu error, que Dios te perdone y entonces tú sigas adelante. Porque las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios nos ayuda a recorrer ese camino. Pero el problema está en las personas que no ven problema en hacer el mal. Yo sé que eso viene de que les han enseñado mal la palabra y les han dicho, puesto que todos pecamos, pequemos. Puesto que todos pecamos, pequemos con libertad. No hay problema. Cristo ha muerto por ti. Cristo ha muerto por todos. Dios te quiere tal y como eres. Pequemos. No pienses en si pecas o no pecas. No hace falta ni arrepentirse. Puedes seguir, porque ya, como tú has declarado que el Señor es tu Salvador, ¿qué más da? No vas a ser juzgado por tus obras. Y si no vas a ser juzgado por tus obras, ¿por qué no haces eso que tanto te gusta? Eso que tanto te gusta, que no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿por qué quieres vivir la vida eterna con Dios? Si quieres hacer lo que Él no quiere y quieres hacer lo que es del mundo. No tiene sentido que nos digan en ninguna iglesia una doctrina que diga, tranquilo, puedes pecar como quieras, no hay problema. Eso no es cierto. Claro que podemos pecar, de hecho pecamos, pero uno tiene que buscar de Dios, arrepentirse de verdad, pedir perdón. Y arrepentirse, que saben que arrepentirse en griego es metanoia, tener una mente nueva que nos haga nacer de nuevo, morir al hombre antiguo, nacer al hombre nuevo. Continúo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Esto es importante. Estamos todos en comunión unos con otros, si estamos en comunión con Dios. Si mi espíritu está en comunión con el Espíritu Santo es uno, está en comunión también con usted, está en comunión con todos los hermanos en las naciones. Pues todos estamos en comunión también, porque somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Entonces, por eso a veces suceden cosas que, claro, uno con las tecnologías que hay hoy en día, pues conoce hermanos en todas las partes del mundo, ¿no? Y a veces uno predica de una palabra, de un texto, un versículo, y te dice un hermano que vive a miles de kilómetros. Justamente hoy también han hablado de eso en mi iglesia, o justamente hoy leí ese versículo. Y no son casualidades, porque podríamos pensar, bueno, pues una casualidad. No, no son casualidades. Estamos todos en comunión los unos con los otros, a través de Dios, a través de su Santo Espíritu, porque formamos parte de un mismo cuerpo. Eso no lo olviden nunca. ¿Eh? Las denominaciones existen pues porque los hombres somos así, porque decimos, ¿tú que eres de Pablo o eres de Silas? ¿Eres de Silas, eres de Pablo, de Timoteo, de quién eres? Yo no soy ni de Pablo, ni de Silas, ni de Timoteo, yo soy de Cristo, el cuerpo de Cristo, de la iglesia. No puede haber. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? Solo hay uno. ¿Cómo que de qué denominación hay? Pues sí, está claro, todos decimos, no, pero es que yo veo más este aspecto que hay que enfocarse más en la palabra y por eso soy bautista y a lo mejor otro hermano dice, sí, pero es que estáis muertos espiritualmente y por eso yo soy pentecostal y otro dice, sí, pero claro, pero es que tú no haces caso de cumplir los mandamientos y por eso yo soy puritano. Hermano, esos son todos aspectos de la palabra de Dios. Unos leen la página 23 y otros la 42. Pero es todo el conjunto lo que nos lleva a Dios, al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, aunque unos nos enfoquemos más en una cosa y otros más en otra, somos todos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Somos todos hijos y por lo tanto hermanos. Bueno, continúo. Ahora viene una parte muy importante también. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué importante es esto. Claro, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. ¿Cómo no vamos a tener pecado? Uno peca siempre. No digo todo el tiempo, pero siempre pecamos. Porque uno dice, bueno, yo no he incumplido ninguno de los 10 mandamientos. Puede ser, no digo que sí ni que no. Pero es que no es solo eso. Ya les dije que yo no estaba hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos, sino de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se resume en realidad en lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ya les comenté que eso ya lo había dicho Dios Padre anteriormente en el Antiguo Testamento, en el Levítico y Deuteronomio. Entonces, eso es mucho más amplio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque uno puede decir, yo no he robado, yo no he matado, yo no he fornicado, yo no he adulterado, yo no he hecho nada de eso. Y dice, sí, pero ¿no te das cuenta que estás anteponiendo el dinero a Dios? Que le das más importancia a otras cosas. ¿No te das cuenta que prefieres ir a ver el fútbol que ponerte a leer la palabra? ¿No te das cuenta que prefieres salir a bailar que ponerte a orar, aunque sea un rato? ¿No te das cuenta que antepones multitud de cosas a Dios? Entonces dice, amarás a Dios, no un poquito, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces hay personas que dicen, yo nunca hago mal a nadie, yo nunca hago mal a nadie. No lo sé, puede ser que así sea. Pero es que también hay pecado por omisión. Uno ve a alguien mal, con necesidad, sabe que esa persona a lo mejor hoy no va a comer, o sus hijos no van a comer,
o no tiene dinero para comprarse unos zapatos, o está en el suelo durmiendo en la calle. Y nos da igual, decimos, bueno, es que yo no puedo solucionarlo todo. No, todo no, pero a lo mejor algo sí. Pero como no puedo solucionar todo, pues no arreglo nada. Eso no es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ya he dicho muchas veces que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es mucho más exigente que los 10 mandamientos y que cualquier mandamiento que ustedes vean en la palabra. Por eso cuando Jesús dijo un nuevo mandamiento, nuevo os doy, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, en muchas doctrinas de hoy en día se ve como una liberación de decir, bueno, ya no tengo que cumplir los mandamientos, simplemente tengo que amar a Dios y al prójimo. Sí, pero ¿lo amas? Cuando tú dices que amas a tu mujer y le gritas, ¿le amas? Cuando tú dices que amas a tu mujer y tienes una querida, ¿la amas? Cuando tú dices que amas a tu mujer, pero no quieres trabajar, no digo que no puedas, porque puede ser que no encuentres trabajo, pero digo que no quieras trabajar, que seas perezoso y no traigas el dinero a casa. O tu mujer, aunque digas que amas a tu marido, pero todo lo haces de mala gana, poniendo mala cara, le hablas de mala manera, no le haces caricias, no le tratas con cariño. Sí, el marido está diciendo te amo, la mujer está diciendo te amo, pero estás amando porque cuando Cristo nos dijo amarás a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo, le amarás de verdad. No dice Jesús, dirás que amas a Dios sobre todas las cosas y dirás que amas al prójimo como a ti mismo. No, dice amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque la palabra dice bien claro, dicen pero no hacen. No me améis de palabras sino de hechos. Entonces, bueno, como decía, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Decimos que entonces sí tenemos pecado. Pues sí, sí que tenemos pecado. Pero, como dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Bueno, y limpiarnos de toda maldad. Eso es muy importante. ¿El qué? El saber que podemos errar y equivocarnos y pecar. Pero Dios espera que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que nos arrepintamos, que no es llorar, que arrepentirse es cambiar de actitud y dejar de hacer lo malo. Volver al Padre, dejar las tinieblas y venir a la luz de nuevo. Eso es lo que espera de nosotros. Entonces, qué gran Dios tenemos, que por su misericordia y por su gracia que somos salvos. Porque a pesar de que nos hemos equivocado y de que alguna vez nos equivoquemos, Él nos perdona. Y Él te entregó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y su sangre bendita nos ha limpiado. Y Él nos ha dado de su Santo Espíritu para capacitarnos porque Él sabe, como Él dijo, separados de mí, nada podéis. Pero ahora, cuando uno muere al hombre antiguo, nace al hombre nuevo, deja de ser carnal y empieza a ser espiritual, deja las cosas del mundo y se fija solo en las cosas de arriba. Entonces todo cambia, nace un hombre nuevo, el Espíritu Santo viene a tu vida y ahora sí que puedo decir, ahora todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No que ya lo haya logrado, pero camino, prosigo hacia el blanco, a la meta de la salvación. Estos son todos versículos que están en Pablo y en otras partes de la Biblia que no me voy a entretener en decir los números porque la verdad que también muchos no me acuerdo. Lo importante es tener la palabra sellada en el corazón, en la mente también. ¿Cuál es? Mateo 42. No lo sé, hermano. Yo solo sé que sin Cristo, separados de Él, nada podemos. Y también sé que ahora en Cristo todo lo puedo porque me fortalece con su Santo Espíritu.
Mientras sepas eso, da igual si era en Lucas 1:12 o en Mateo 2:23. Lo importante es que lo tengas en tu corazón y que nunca lo olvides. Para terminar por hoy, diré esto que dice aquí en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y entonces su palabra no está en nosotros. Reconozcamos nuestros errores. No hace falta hacer como hacen los hermanos católicos, tener que ir a un sacerdote a contarle tus pecados en confesión, porque no es él el que te va a perdonar, no tiene capacidad para perdonarte. El único que tiene capacidad para perdonarte es Dios. Entonces, lo más correcto y lo más honesto y sincero es en el silencio de tu habitación, arrodillarte para orar y ponerte a hablar con Dios y explicarle lo que te ha pasado. Decirle que te equivocaste, decirle que no debía hacer eso, que le pido perdón y que le pido ayuda para no volver a equivocarme de nuevo, que espero que Él me capacite, me siga capacitando cada día más, y que cuando empecé en los caminos de Cristo me equivocaba 100 veces al día, pues que luego sean 50, luego sean 20, luego sean 10 y como dice la palabra, prosigo hacia el blanco, prosigo a la meta de un varón conforme a la voluntad de Dios. Por lo menos tener ese deseo, hermanos. Aunque, digamos, todavía no lo he conseguido, pero tener ese deseo. Cuando uno comienza a estudiar, por ejemplo, pues todavía no es médico, tiene que estudiar una serie de años. Obvio que hay cosas que no sabe, pero uno no dice, como hay cosas que no sé y siempre va a haber cosas que no sepa, pues ya no estudio, porque ¿para qué voy a estudiar si siempre va a haber cosas que no sepa? Pues no, esa no es la forma en que Dios quiere las cosas para nosotros, ni quiere que veamos las cosas así. Él quiere que sepamos de nuestra limitación, en que dependemos de Él, lo necesitamos, sin Él nada podemos, pero Él quiere que sigamos hacia la meta, que sigamos buscando de Él en oración, que sigamos buscando de Él en la palabra y que llevemos la palabra de salvación a todas las personas que todavía no han tenido esa gran bendición de haber sido tocados por la fe que Dios nos da. Así que, bueno, hermanos, que Dios os bendiga y os guarde y que descanséis muy bien esta noche.